tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a FUCREA la invitación y por un lado felicitarlos por la convocatoria y bueno, y a través de esta invitación tener la oportunidad de comentar y analizar con ustedes estos temas que nos unen relativo a la ganadería y en el caso específico de hoy sobre la suplementación. Por lo tanto, les digo que es muy grato y la verdad que es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. El tema, bueno, el título es relativo a la maximización de la transformación del alimento en carne, que sin duda es el proceso en el que estamos. O sea, en la ganadería lo que terminamos haciendo en realidad es transformar alimento en carne. Por obvio que suene es eso, y bueno, tendremos que ver cuáles son las tecnologías, las técnicas, los caminos, de que de alguna manera podamos maximizar ese proceso, minimizar el costo producido por kilo, ¿no? Y maximizar el ingreso neto por cada kilo ganado. Tenemos una ganadería que se desarrolla básicamente sobre pasturas naturales, ¿tá? Y donde dentro de ese proceso entran para llegar a producir la carne, los alimentos, básicamente campo natural, el ganado, elegido en función del sistema de cada productor, según sus gustos, según su tipo de establecimiento. Interactuar con eso, con el clima, que de alguna manera es quien nos va a determinar cuánto alimento vamos a tener cada año, ¿no? Una variable que prácticamente no la manejamos, a menos que incurramos en el riego, en alguna parte para de alguna manera darle estabilidad al pasto, sino el pasto natural tal cual, en general va a depender básicamente del clima. Y algo podemos intervenir de acuerdo a los manejos, tal cual lo comentaba Zarza en su charla anterior, que se aplica perfectamente ese concepto de pasturas mejoradas como concepto también en pasturas naturales. O sea, nosotros intervenir podemos en la producción de pasto. Por supuesto que el clima tiene su efecto mucho mayor. El mercado, en otro punto, que nos determina nuestros valores de insumos para desarrollar el proceso, el valor del ganado en la entrada, el valor del ganado en la salida, y que en definitiva comercialmente es lo que después más peso tiene en el resultado final del negocio. ¿Tá? Porque el volumen del valor del animal al inicio, el volumen del valor del animal en la salida es muchísimo mayor a todos los insumos que ponemos adentro. ¿Tá? Entonces por eso, como que se dice a veces, si te quiere ir bien tenés que saber comprar, si querés que te vaya bien tenés que saber vender, si intensificás mucho, muchas veces no lográs nada. De todo hay un poquito, pero creo que hay espacios en todas las partes, o sea, para gestionar bien la parte comercial de compra y venta y también gestionar bien toda la parte operativa de la ejecución del proceso de producción. Y por eso estamos acá. Que sería el último punto, gestión, como hablábamos. Por supuesto, como esto hay incertidumbre y hay duda, estamos acá y queremos ver hacia dónde podemos ir, hacia dónde creemos que podemos ir, porque la certidumbre la vamos a tener jamás y por eso es un negocio. Como un negocio debe generar valor y a su vez esa empresa necesita rentabilidad de crecimiento siempre. ¿Tá? Una empresa que no tenga rentabilidad o no crezca, ¿tá? Me parece, pierde el foco de la empresa tal cual. No quita que no puedan persistir empresas de baja rentabilidad, subsidiadas por otros rubros, o sin crecimiento porque no tiene un objetivo claro, pero una empresa genuina dentro de un sector genuino que quiera crecer y desarrollarse, necesita rentabilidad y crecimiento, ¿no? Y eso cuando lo bajamos ya a nivel predio, a nivel establecimiento, creo que ese crecimiento debe de ser económico, ¿no? O sea, que queden pesos en caja, de conocimiento, o sea, en la medida que cada año que pasa percibo que aprendí algo más, me siento más seguro del proceso de producción o de cómo manejo la gente, cómo manejo el comercio, etcétera, pero el conocimiento ambiental, al menos no degradar el ambiente, mínimo no degradar el ambiente. Y social emocional le llamo, digo, para que quien ejecuta las tareas, ¿tá? O quien planifica, quien organiza y quien ejecuta, todos los involucrados directamente, exista un desarrollo social normal, agradable y emocional, que es lo que a la larga le termina dando la seguridad a la empresa en la ejecución de las tareas. ¿Tá?
Dentro de esto, diríamos en ganadería, tenemos 3 unidades básicas de negocio, que puede ser cría, recría y engorde. La cría con los productos del ternero, la vaca de invernada, un toro de descarte. La recría, que toma un ternero y lo recría un año y medio, dependerá de las características de la empresa. Y el engorde, donde le daríamos la terminación final de los 80, 150 kilos finales que le falten también. Dependerá de las características, si es de vacas, novillos para pastura, novillos para corral, etc. Y en todo esto, ¿hacia dónde vamos? Creo que es donde nos tenemos que preguntar o analizar. En el caso de la cría, si es necesario complejizar la cría o no, si complejizar es ponerle más insumo o menos insumo, si es una cría que generalmente, o una unidad de negocio que aparentemente siempre es la que genera menos valor, aparentemente digo, porque cada uno tendrá su manera de analizar. Entonces, ¿hasta cuándo la complejizamos? Y en el caso de la recría de engorde, donde tenemos una variable solo, que es crecimiento en la recría y crecimiento-terminación en el engorde, bueno, está bien. ¿Cuánto conviene acelerar en función del valor de los recursos comprometidos para cada etapa? Nuestro proceso de producción, y ahora mirándolo en un principio, y después seguimos, tenemos 3 etapas principales, que son producción de pasto, la utilización del pasto y la transformación del pasto. La producción de pasto siempre la vemos como más visible cuando se hacen pasturas mejoradas, porque partimos de cero, se hace un verdeo, una pradera y se mide los kilos que da. Y parece que intervenimos más nosotros, nos sentimos con más poder de observación y decir cuántos kilos se produce. Y en el campo natural, como que no nos afligimos mucho por la producción del pasto, porque va a crecer lo que va a crecer, ya está instalado, no le gastamos, está ahí, bueno, se lo va comiendo y en función de cómo se den las cosas, vemos cuánto produce. Pero lo que es cierto, que tenemos esa primera etapa de producción de pasto, y es donde yo entiendo que todavía tenemos para intervenir y mejorar la producción de pasto. Ya sea con costos por manejo, sin costos con manejo, o con costos incluyendo fertilizantes o algunas otras especies, si es que lo justificara. Pero por lo menos nos podemos plantear eso. La utilización del pasto, o sea, después que lo tenemos, bueno, ¿de qué manera lo vamos a comer para maximizar lo que vamos a levantar desde ahí? Y recién después, al final, viene la etapa de la transformación del pasto en carne y ver si desarrollamos un sistema extensivo profesional solo a base de pasto y que transformamos pasto solo en carne, o entendemos conveniente agregarle algún suplemento para mejorar esa transformación. La producción de pasto la producción de pasto que va a depender básicamente del estado de la pastura y el clima, y el estado de la pastura es donde nosotros intervenimos, porque podemos entrar todos los inviernos con un campo natural con 1 centímetro de altura, 2, 4, 8, 12. ¿No? Y si nosotros miráramos hacia adelante, tipo 10 años entrar con una pastura con 1 centímetro de altura, con 2, con 4, 8 o 12, en todos los años, ¿cuánto pasto va a crecer? Y bueno, tal vez como dice el paisano, va a crecer lo que va a crecer. Ahora, ¿con qué situación tenemos más probabilidades de generar más pasto? ¿Con qué situación tenemos menos probabilidades de afectarnos negativamente una sequía? ¿Y con qué campo tenemos más probabilidades de cuando se retira una situación adversa de sequía lo recuperamos antes? Indudablemente creo que por lógica, cuanto más alto está el tapiz, sin exagerar, van a ser mejores las condiciones de la pastura en general. O sea, lo que voy es que nosotros podemos intervenir ahí. La utilización del pasto, que va a ser la relación entre lo que consumimos, de lo que producimos, que ahí estoy convencido que hay bastante espacio para trabajar. Hay que ver cuán bien estamos comiendo los potreros, cuán empotrerado está, cómo está la aguada, o sea, cosas simples pero que generan valor mucho antes que empezar a suplementar. Y como último punto, la transformación del pasto y el suplemento, en caso de que así lo ameritara, para mejorar la transformación de pasto a carne. Entonces hoy, básicamente, dicho esto anterior, la idea ahora es hablar más bien de la transformación, o sea, ya de la transformación del pasto en carne
intentar maximizar la transformación. Eso lo mediríamos como kilos de materia seca por kilo de carne, o sea, cuánto pasto necesito en cada alternativa para producir un kilo de carne. Para esto, como método que utilizamos, bueno, vamos a utilizar algunos modelos de simulación que surgen de bases de datos cargadas de datos de experiencias personales generales, de datos divulgados por la investigación, ¿tá? Tanto es una conjunción de información objetiva, sobre todo la divulgada por la investigación, ¿tá? Y más experiencias de campo, pero datos generales, para aproximarnos a la realidad. Y en todos los casos con un concepto de estimar los requerimientos para un objetivo productivo definido y en función de la oferta de forraje de cada campo ajustar la carga. ¿Tá? Siempre estamos definido un sistema de producción, llamémosle de recría, luego definido un esquema de comportamiento productivo objetivo, ¿tá? Serán 100 kilos por año, por tirar un valor, diremos, bueno, cuántos recursos necesitamos para eso y en función de eso, si sé lo que el campo me da, cuál es la carga que podría adjudicarle. En este caso vamos a tener más que nada análisis económico parcial, ¿tá? O sea, igual podemos llevarlo, interpretarlo al sistema, creo que lo vamos haciendo, pero... Y una restricción importante, ¿tá? Que le pongo al tema en general, a la charla en general, y que me parece que quiero transmitir como el principal objetivo nuestro en producción ganadera para aumentar la producción de carne, es ponernos como deber mantener o aumentar la producción del pasto natural. ¿Tá? O sea que cada tecnología que nosotros vamos a agregar no debe afectar negativamente a la producción del campo natural que ya dispongo. ¿Tá? Por lo menos mantenerlo e intentar ir subiendo. En la medida que produzcamos más pasto que es natural, tenemos más pasto para transformar en carne. Ahora, si vamos a aplicar tecnología para empezar a degradarlo, cada día vamos a tener menos pasto natural, vamos a ser menos competitivos, más afectados por la sequía, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, entiendo que todas las demás tecnologías, la suplementación misma va a ser sustentable en la medida que uno mantenga las características productivas ya de su campo natural, y estamos hablando, bueno, exclusivamente de campos naturales nomás, y empezar a aumentar su productividad. Sí, lleva tiempo, sí, lleva mucho tiempo, ¿tá? Pero no lo degrademos, ese es el más barato, y agreguemos suplementos convencidos de que va a generar más valor que el campo solo. No le agreguemos más riesgo al negocio. Hay algo claro, o sea, el rumiante es la especie más ineficiente para transformar alimentos. ¿Tá? Nosotros queremos ponerle suplementos. Si ponemos suplementos que son exclusivamente rumiantes, bueno, bienvenido, no compite con otras especies. Pero si vamos a usar suplementos que tenemos que competir con otras especies, tipo aves y cerdos, sepamos que desde el punto de vista de eficiencia, no le vamos a ganar jamás. ¿Tá? Entonces el valor del insumo va a estar más relacionado a lo que puede pagar el pollo y el cerdo que a lo que puede pagar el rumiante. ¿Tá? Nuestra competitividad pasa por usar bien los alimentos que los pollos y los cerdos no lo pueden usar. Y después, en la medida, bueno, que los mercados nos acompañen, nos dirá hasta cuánto grano le podemos agregar. Ojalá le podamos agregar bastante, ¿tá? Que el negocio lo pague, pero no dejarnos llevar por un agregado excesivo para aumentar la carga y degradar el campo. ¿Tá? Creo que ahí hay un punto bien importante, que es mantener la característica de nuestro campo e intentar mejorarlo. Dentro de lo que vamos a ver también cuánto de la energía o del pasto o de la energía que le damos a los animales, cuánto se va a mantenimiento, cuánto se va a producción. Rápidamente nomás, nada más, ¿tá? Porque sabemos que el rumiante tiene un porcentaje elevadísimo que va a mantenimiento. Entonces, si no hacemos un buen proceso, lo que estamos haciendo es mantener vivos animales en un campo, pero estamos transformando poca carne. De nuevo, bueno, estamos en un negocio, en realidad el objetivo final es maximizar el ingreso neto y en función de recursos y las capacidades disponibles, con la restricción de mejorar la productividad de las pasturas naturales. Vamos en concreto ahora a dos etapas para analizar: la cría y la recría. ¿Ya? Y vamos a ir evaluando estas eficiencias de uso del pasto, ya sea en materia seca y en otros puntos.
Imaginemos un mismo tipo de vaca, dice, dentro de una población, o sea, un rodeo de ganado de cría con un tipo de vaca. Un mismo tipo significa, definiríamos acá en este caso, un igual tipo peso maduro. Serán 500 kilos, 520, 480. ¿Tá? Pero que dentro de ese tipo podemos tener distintos tipos de vacas. ¿Tá? O sea, la relación esqueleto a peso maduro es similar en todas, pero lo que le varía es el peso. ¿Tá? Entonces podemos tener vacas de 350, 370, 400, 430 kilos, vacas de cría, o sea, hablando. ¿Tá? Que cuando estimamos sus requerimientos de pasto, ¿tá? Cuando estimamos sus requerimientos de pasto natural, para producir una vaca de 350, un ternero de 130 kilos, porque como es liviana, significa que está liviana porque está más apretada un ternero más chico, y en ese orden está. Una vaca de 370, un ternero de 160, de 400, 180 y 430, 195 kilos. ¿Tá? Todas son vacas de cría, todas dan un ternero, pero la vaca más chica precisa 2.850 kilos de pasto por año para lograr ese ternero, y la vaca más grande precisa 3.500 kilos. ¿Tá? Los kilos de materia seca para producir un kilo de ternero, tenemos 22 kilos de materia seca para producir un kilo de ternero en la situación de vaca más chica, ¿tá? O sea, a pesar de que es más chica, es más ineficiente, y 18 kilos de materia seca para producir un kilo de ternero en la última. Y si lo relacionamos a hectárea por vaca, ¿tá? Tomando campos de cría, supónganse campos bien criadores, campos de 3.500 kilos de materia seca, son basaltos medio con flechita para abajo, basalto medio en general, donde se puede utilizar en el orden del 40-45% de ese pasto. ¿Tá? Entonces, esa vaca liviana precisaría 2 hectáreas y la vaca pesada precisaría 2 hectáreas y media. ¿Tá? Y en los kilos de terneros producidos por hectárea, producimos 64 kilos con la vaca más chica a 78 kilos con la vaca más grande, por hectárea. ¿Tá? A pesar de que la vaca grande le dimos 2 hectáreas y media y a la vaca chica 2 hectáreas. O sea, pero estamos hablando de un mismo tipo de ganado que pesa menos peso, o sea, menos estado corporal, menos punto en estado corporal. ¿Tá? Estimamos sus requerimientos en función de su peso y cuál sería el pasto necesario para continuar el proceso. ¿Tá? Con esta información de modelos y ajustando o estimando preñeces en función de estado corporal, ecuaciones generadas por Facultad de Agronomía, por Ruy Orcasberro, allá a los finales del 80, principios del 90. ¿No? Podemos decir que la vaca más liviana se preña en el orden del 64-69% y las vacas más pesadas entre el 90-93%. ¿Tá? ¿Qué vamos con esto? Estamos de nuevo en un campo de cría que produce 3.500 kilos de materia seca por año. Supongamos una utilización de ese campo natural del 40%, por lo tanto tenemos posibilidad de consumir 1.400 kilos por año. ¿Tá? Si una vaca precisa 3.300 kilos, significa que esa vaca necesita 2,36 hectáreas por año para cubrir sus requerimientos. ¿Tá? Las de 3.300 kilos, que es esta vaca más, puede ser más objetivo, más deseado, o sea, tener una preñez de 85%. Entonces suponemos que adjudicando una hectárea con 75 por vaca, damos 2.400 kilos de pasto, ¿tá? Tenemos 64 de preñez, se destetan terneros livianos y producimos 45 kilos por hectárea. En una situación intermedia, de 2 a 2,3 hectáreas por vaca, ofrecemos en el orden de 3.000 kilos de pasto, tendremos ahí 75-80% de preñez, porcentaje a que le apliqué un 5% de pérdidas totales en todos los casos, entre preñez, parto destete, que puede ser bajo, pero está hecho con el mismo método para todos. El peso del destete del ternero son 152, 160 kilos y producimos 51, 55 kilos. Y en el último caso, que podríamos decir, adjudicar 2,5 a 2,7 hectáreas por vaca, produciríamos terneros de 177 a 190 kilos y una producción por hectárea de kilos de ternero destetado por hectárea de 58 a 62 kilos. Si esto lo corregimos o lo queremos intentar llevarlo a ingreso neto, que es lo que siempre nos surge también, de decir, bueno, tengo un ternero más livianito, pero después el mercado lo paga más, o tengo un ternero más lindo, pero el mercado lo paga menos. Entonces, el ternero de 130 kilos a $2.25,
el ternero intermedio ya de 150 a 160 kilos, 210, 205, y el ternero más pesado, 190. En facturación bruta nos da $100 en el caso de terneros más livianos y menos porcentaje de preñez, y $120 en el caso de los terneros más pesados, mejor porcentaje de preñez. ¿Tá? Acá lo que más me interesa mostrar más que nada es la tendencia observable en función de adjudicarle más pasto a la vaca. ¿Tá? Todos estos números tendrán alguna variación, 3 o 5% hacia arriba o hacia abajo, pero lo importante es que aplicando el mismo método de análisis, ¿tá? Podemos ver que adjudicándole, ¿tá? Más pasto a la vaca o darle lo que ella realmente necesita, ¿tá? Nuestra producción de kilos de ternero por hectárea va aumentando como tendencia y la tendencia de ingreso neto también va aumentando. ¿Tá? Acá puse como observación que la situación 6, que es esta, la máxima, con un 87% de preñez, o sea, en vez de 94, y con 175 kilos de peso de destete en vez de 191, el ingreso se hace equivalente al 1. ¿Tá? Acá daría $36 si ubicáramos acá 87 y 177. ¿Tá? Los kilos de materia seca por ternero, tenemos la primera situación, necesitamos 31 kilos de materia seca para producir un kilo de ternero, 25 en el medio y 22 kilos de materia seca al final para producir un kilo de ternero. Si hacemos una base 1000 hectáreas, por hacer un ejercicio, en el primer caso podríamos entorar 571 vacas, en el último 363, pero después en terneros producidos tenemos 347 contra 324. ¿Tá? O sea que la diferencia en terneros producidos totales en un área fija, entiendo yo que es relativamente baja, y es esperable una diferencia así de impacto en el peso de destete, ¿tá? Que sin duda ese sí va a ser el gran impacto en el sistema. No tiene nada que ver arrancar ahora este otoño con una ternera que pesa 130 o 140 kilos para llegar dentro de 2 años a 300 kilos, que arrancarla con 180. ¿Tá? Arrancando con 180 se precisa casi 0 de gasto de suplementación para llegar a los 300 kilos, ¿tá? Porque llevará alguna sal, proteína, digo, para algo sumamente económico. Base también pastura natural, sin necesidad de incurrir ni en otros gastos ni en otros trabajos, ¿tá? Partiendo de peso de 170 a 180. Sí, si partimos de 130 kilos, sí, todo se hace más difícil. Estamos 50 kilos más abajo. 50 kilos para ganar en el invierno son 100 días, 500 kilos por día y bueno, cuesta lo que cuesta, $80, $90 por animal. ¿Tá? Pero está, eso es un comentario, es bueno que estemos siempre mente abierta y ver a ver qué es lo que nos conviene. Lo que es cierto es que si arrancamos 50 kilos más pesados en otoño, es mucho más fácil. Para hablar de cosas más aplicadas, digo, sin llegar a marcar tanto la importancia de la eficiencia de conversión, de que acá preciso 30 kilos para producir un kilo de ternero y acá preciso prácticamente 20, o sea, un 50% menos. ¿Tá? ¿Qué es de impacto? Sí, es de impacto. ¿Tá? Altísimo. ¿Ya? Pero creo que el mayor impacto puede estar en analizar, pensar y reconsiderar hacia dónde vamos, qué sistema queremos y si nos conviene destetar un ternero de 130 kilos o 180 kilos. Yo estoy convencido que conviene esto, ¿tá? Darle la mayor área posible a la vaca, o más que nada, esto digo, 275 dice acá porque está relacionado con esta producción, ¿no? Si está con un campo de 4.500 kilos, esto va a pasar de 275 a 2,2 seguramente, ¿tá? Pero en realidad es ajustar los requerimientos, ajustar la carga en función de los requerimientos y la oferta real de pasto. En la recría, y también con la misma metodología de experiencias, de modelos de simulación y generar datos, vamos a imaginar distintas situaciones, ¿tá? Un destete de terneros de 150 kilos al inicio del otoño, generamos una recría de un año, ¿tá? 365 días, y suponemos 4 situaciones.
Un ternero que gana 36 kilos en el año, que es un desastre, pero pesaría el año que viene 186 kilos. Un ternero que gana 72 kilos en el año, que es algo normal para una situación de campo natural solo. Un ternero que gana 108 kilos en el año, que es de normal a mejorado, con alguna suplementación chica. Y una recría muy buena sobre campo natural, con alguna suplementación que genere 144 kilos. O sea, un sistema pastoril con algún suplemento chico. Acá tenemos los requerimientos en materia seca. 1000 kilos, uno que va a ganar 36 kilos, y 1500 kilos el que va a ganar 144. Nos da esta eficiencia, 27 kilos. Vamos a dejarla de lado esta porque esto es demasiado extremo. Vamos a agarrar esta que es una baja pero normal, 72 kilos en el año. Precisa 16 kilos de materia seca para producir 1 kilo y la otra precisa 12. Cabezas por hectárea, también tomando los campos de 3.500 kilos de materia seca, con 40 a 45 de utilización, nos entra 1,38 cabezas por hectárea o 1,21, y kilos de carne producidos por hectárea, 100 y 130. Entonces, en la maximización del uso del pasto, a lo que voy es sumamente importante. Conocer nuestra pastura, cuánto produce, conocer los requerimientos, definir el objetivo productivo, conocer los requerimientos para lograr su objetivo y después, en función de eso, de los requerimientos necesarios y la oferta que voy a tener, ajusto la carga. Y no ajustar solo por unidades ganaderas o solo por cómo siempre lo vi el campo, sino empezar a ajustarlo de esa manera más exacta, entiendo. ¿Se va a lograr un ajuste exacto? No, nunca vamos a tener un ajuste exacto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a comportar el clima ni cómo se va a comportar la pastura. Pero en realidad voy con algo más acertado y con un objetivo más definido y más claro de cómo ejecuto algo y cómo lo controlo. Eso en cuanto a las eficiencias de un ternero del mismo peso. Si tomamos distintas categorías, 4 categorías, un ternero que en el año gana 126 kilos, ese sobre año que pasa de 2,76 a 3,95 y gana 119 kilos, más un novillo más de 2 que gana 93 kilos y el novillo más de 3 que gana 81 kilos. Tenemos los distintos kilos de materia seca que precisamos por año, la eficiencia en función de la categoría y el uso de la energía. O sea, esta mayor eficiencia del ternero, con respecto al último novillo más grande, se traduce que el ternero destina el 76% de su materia seca o de la energía consumida a mantenimiento y el 24% lo transforma en carne. En el último caso estamos con el 85% de la energía manteniendo animales vivos y solo el 15% transformando en carne. O sea que ese valor de ese animal al final debe ser relativamente elevado para que en una primer cuenta en el papel justifique realmente el engorde per se. Existir va a existir porque alguien siempre lo va a hacer, pero por lo menos conocerlo. Si miramos un individuo de igual peso y hacemos el ejercicio de hacerlo perder 200 gramos, 100 gramos, mantenimiento y así hacerlo ganar, vemos que obviamente desde la pérdida hasta no ganar nada, todo lo que come va a mantenimiento y cuando pierde peso, además de lo que come, tejido corporal también. O sea, no estamos produciendo ni 1 kilo. En la medida que empieza a ganar, ya en los 200 gramos, destina el 84% de la energía a mantenerse y el 16% a producir carne. Y en los 400 gramos, ya estamos que el 72% de la energía para mantenimiento y el resto a producir carne. Conclusión, rumiante, muy ineficiente para producir alimento, pero tenemos la competitividad de que transforma la fibra en carne que otras especies no las puede hacer. Esa es la realidad, vamos a ver cómo la manejamos para que genere el mayor valor posible. Pero en el mejor de los casos, el 60% de la energía va a ir para mantener animales vivos, ese en el mejor de los casos, y solo el 40% va a transformar en carne. Ahora, para ver lo que estamos observando recién sobre las recrías, bajarlo a situaciones comerciales y ver con distintas tecnologías
distintas velocidades de recría, podemos ver ahí también cómo se usa la energía para el mantenimiento, cuánto va para producción, y después de eso, en realidad, cuánto nos cuesta producir un kilo, cuál es el posible ingreso neto en función de los supuestos precios de venta, etc. Y así es que le planteamos 5 situaciones. Una primera situación que es N80, o sea, campo natural, 80 kilos de ganancia en el año de una recría, o sea que se empieza con 150 kilos, termina con 230 kilos. ¿Sí? Campo natural 100, sin ningún tipo de suplemento, el primer caso. Campo natural 100 sería objetivo ganar 100 kilos de peso en el año, todo el año con suplementación proteinada, ¿sí? Que eso significa una sal proteinada que tendrá un consumo promedio del orden de los 40 a 50 gramos por día durante el año, o sea que consumiría en el orden de 1 kilo o 1,2 kilos de proteína, de sal, perdón, por mes, daríamos 12, 14 kilos por año, estamos hablando de 6, 7 dólares por animal por año, para ganar 100 kilos. Y lo que lleva es un pequeño ajuste de carga a la baja, porque como el animal crece un poco más rápido, demanda más alimentos y el pasto que voy a tener es el mismo, ¿no? Tercera alternativa, campo natural, pero con suplementación proteica. Entonces suplementamos con proteína, núcleo proteico en mayo, junio, julio, agosto, a razón del 0,18, 0,2% del peso vivo. O sea, un animal de 200 kilos consumiría 360, 400 gramos por día. Un suplemento que tuviera de proteína entre 35 y 38% de proteína cruda, campo natural, y al final, y en el verano se lo suplementa con sal proteinada. Todo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, suponemos octubre, noviembre estamos en primavera, la respuesta a la suplementación proteinada es baja, relativamente baja, casi no existe, entonces sí seguimos en diciembre, cuando vemos observar que baja la calidad de la pastura, proteína. Pasa a 280, gana 200, perdón, peso final 284 kilos, ¿tá? Y se vuelve a bajar la carga, o se le da más hectáreas por cabeza, ¿tá? De nuevo, crece más rápido el animal, precisa más pasto, del mismo pasto. Cuarta alternativa es suplementar con energéticos, sea mayo, junio, julio, agosto, energéticos, llamémosle una mezcla o una ración que tenga en el orden de 17-18% de proteína cruda, suplementar con un orden de un 1, un 1,2% del peso, ¿tá? Y que esa mezcla podrá ser una ración comprada tal cual o una mezcla de grano húmedo con un núcleo que lo lleve a 17-18 de proteína cruda. En verano lleva suplementación con sal proteinada, nuevo, y siempre la base campo natural. Ese animal pesa al año 320 kilos y lleva 0,86 hectáreas por animal. Y el último caso que sería tomar el ternero, ponerlo 90 días a corral, ¿tá? Y después pasa a campo natural más sal, con sal proteinada. Campo natural de sal proteinada. Los 90 días el campo pasó vacío, ¿tá? Esperando el crecimiento para que cuando entren los animales, y podríamos, partiendo de un animal de 150 kilos, llegaríamos a uno de 353 y le adjudicamos 0,9 hectáreas por animal. ¿Tá? Antes de esto, nada más que para transmitir un concepto que en general, en las suplementaciones sobre pastura natural, siempre que esas suplementaciones sean en el año, en la vida del animal, por debajo del 1, el 1,2% del peso, ¿tá? Lo que tenemos que hacer con la carga es bajarla. Nunca tenemos que aumentar, en campo natural con suplementación, nunca tenemos que aumentar la carga, porque nosotros cuando suplementamos queremos hacer un proceso que el animal crezca más rápido. Si crece más rápido, cada día come un poco más. ¿Tá? Entonces, la dinámica del año termina comiendo más pasto que si no lo hubiera suplementado. ¿Tá? Si hacemos una cuenta en el papel de solo un día, ¿tá? Como el suplemento, suplementamos y hay sustitución, ¿tá? Entonces podemos decir, bueno, si hay un 15% de sustitución, puedo aumentar un 15% la carga. ¿Tá? Pero eso es un día. El animal empieza a crecer más rápido, tiene más ganancia y al final el animal suplementado en el año termina consumiendo más pasto que el no suplementado. Y de nuevo la pregunta, ¿cuánto pasto voy a tener en el año? No sé cuánto voy a tener. ¿Tá? Pero va a ser el mismo pasto que si suplemento o no suplemento, ¿no? El campo natural no va a cambiar el comportamiento porque empecemos a suplementar.
Entonces, como concepto sobre campo natural, suplementaciones por debajo del 1.2% del peso, hay que bajar la carga. Sobre pasturas mejoradas es otra la situación. ¿Por qué? Porque la calidad de la pastura mejorada es similar a la calidad del suplemento. Entonces, más bien hay un efecto aditivo, ayuda a aumentar la carga, eso es así. Pero en el campo natural, la calidad del suplemento es muy superior a la calidad del campo natural, entonces eso genera una ganancia adicional importante. En las 5 situaciones, peso inicial 150, peso final lo que leíamos recién ahí, y tenemos acá una tendencia del consumo de pasto por individuo por año, pasar de 1.100 a 1.200, 1.300, 1.400 casi. ¿Tá? Ya en esta empieza a tener suplemento, núcleo proteico. Acá no puse ni el azar porque es irrelevante prácticamente los kilos para sacar en la eficiencia. Serían 10 kilos acá. 513, 572, sacamos una cuenta de kilos de materia seca, ¿tá? Por kilo de animal y pasamos de 14 a 10. Esto es en materia seca. ¿Está del todo correcto? ¿Sirve para estimar? Sí, está relativamente bien. ¿Qué es lo que está mal? Que tal vez que había que también estimar las necesidades de energía, ¿tá? Por cada kilo producido, porque es muy distinta los kilos de materia seca que hay en 1095 de esta dieta, que es lo que había en que había estado a corral. ¿Tá? Pero de todos modos, medido en materia seca, esos son los valores que da. ¿Tá? En el primer caso, vemos que el 84% del alimento va a mantenimiento y transformamos en carne solamente el 16%. En los casos intermedios estamos ahí entre el 75, 70 y pico. Va a mantenimiento, el resto producción de carne. Y en el último caso, que es más acelerado, o bueno, dentro de esos es el más acelerado, 2/3 de la energía van a mantenimiento y 1/3 va a producir carne. Si llevamos esos valores para ver algún indicador físico e intentar estimar algún indicador económico, como carga diríamos que desde el más extensivo, ¿tá? Que entra 1,4 cabezas por hectárea hasta 1,1, o sea, hay una baja de carga, o hectáreas por cabeza. Los kilos producidos por hectárea pasan de 108, 125, 151, 197, 225. ¿Tá? Esta es la energía destinada a mantenimiento, de producción. ¿Tá? En costo de producción tenemos que en la primera situación nos cuesta $1.34 producir un kilo, $1.23, $1.20, $1.43 y $1.51. ¿Tá? Y si lo medimos en ingreso neto, podemos decir que la primera situación, o sea, la más extensiva y apretada, nos generaría $82. Perdón, antes que eso, para estimar el ingreso neto, hacemos una corrección otra vez de nuevo del precio por kilo del individuo, que el más liviano valga más, ¿tá? 1,94, y a medida que va aumentando el peso va bajando de valor, o sea, el de 228 kilos vale $1.94, ¿tá? El de 320 1,81, 350 1,81. ¿Tá? También cada uno le pondrá una variable un poquito más arriba, más abajo, pero la tendencia conceptual es media así. Los gastos en suplementos y pasturas están en el primer caso $11 por año por animal, cuando se da sal proteinada todo el año, $52 de suplementos por año por animal, cuando se da núcleo proteico en invierno y sal proteinada el resto del año, $133 por animal por año, cuando se da una ración o una mezcla energética proteica en invierno y el resto del tiempo sal proteinada, y $191 por individuo cuando están los 90 días a corral, ¿tá? Esos 90 días van a costar en el orden de $120, $140, y el resto sal proteinada el resto del año. Con esos supuestos, el primer caso nos da $82 de ingreso neto, el segundo 98, el tercero 101, el cuarto con energía proteína 85 y el último 77. ¿Tá? Acá le puse una observación que en la alternativa con corral, suponiendo que da un animal de 353 kilos. Si el precio de venta fuera 1,90, que este año fue el primer año que de alguna manera el mercado en un tiempo premió el animal nuevo y más pesado para la cuota 481, ¿tá? Si ese precio fuese 1,90,
pasa de 77 a 114. ¿Tá? Si va a pasar de nuevo no lo sabemos, nada más que lo puse como, si le pusiéramos 1,90, da 1,14. ¿Tá? Entonces diríamos que las que están relativamente parejas las situaciones, ¿no? Tal vez más probabilidades, estas moderadas que se bajan la carga y se hacen suplementaciones bajas, ¿tá? Con más probabilidades de eficacia me refiero, y menos variables de manejo o de probabilidad de error en las últimas dos, ¿no? Pero en la medida que el mercado reconozca o suban los precios, la tendencia se va a hacer favorable hacia las más intensivas. En la medida que el mercado se haga más duro y los precios bajen, las alternativas se van a hacer más favorables hacia las más extensivas. De esto, ¿qué nos surge como herramientas para sugerir o comentar? Para el proceso de producción, para la transformación del pasto en carne. Primero que nada, conocer la productividad del campo en forma objetiva, ¿tá? Que sé que es algo difícil, ¿tá? Algunos podrán estar cerca de estaciones experimentales y bueno, pueden tomar esos datos, pero cada caso verá de qué manera se hace de esa información, ¿no? También está el Plan Agropecuario con su convenio con la Universidad de Buenos Aires que da la producción de pasto de cada campo desde el año 2000 a la fecha, o sea, información hay. Presupuestar en función de la demanda de pasto y no en función de la equivalencia de unidad ganadera. ¿Tá? O sea, estimo requerimiento, eso genera una demanda, y en función de eso, y cuánto produce el pasto, ajusto la carga. Y no en unidades ganaderas. Cada campo además tiene sus particularidades y hay que considerarlas. Transformar es nuestro objetivo y no importa la carga. Porque nosotros tenemos un prejuicio inmenso con respecto a la carga para producir carne. ¿Tá? Lo importante como empresa me parece es generar valor, caja positiva, rentabilidad, crecimiento y producir carne. Si eso se logra con 0,1 unidad ganadera o 3 unidades ganaderas, no importa, es irrelevante, es un dato nomás, ¿no? Lo que tenemos que transformar el pasto en carne y que genere valor. Porque muchas veces nos aferramos, no, yo estoy con 0,6, es muy bajo, tengo que poner 0,8, no, tengo que poner 1, o qué vergüenza, tengo 0,4. La UG no genera ni un valor, o sea, lo que genera es la transformación del pasto en carne, que ese dato sea una consecuencia. Después que en la historia, en ese campo, y de muchos años de experiencia, y de producir en ese campo, cada uno se sienta seguro de decir la verdad, que estimando la carga por requerimiento y hago la equivalencia a unidad ganadera, a mí me da lo mismo. ¿Tá? Porque ya conozco mi campo, sé cómo es, y está, bienvenido, se simplifica, ¿tá? Porque se llega a lo mismo. Pero en realidad más bien el concepto es sacarlo de la cabeza que el éxito es unidad ganadera, el éxito es generar valor nomás, ¿no? Y para eso transformar pasto en carne, después no importa si la carga es 0,1 o 3. Bajar la carga al mínimo, bajar la carga al mínimo estoy diciendo maximizar el comportamiento individual, ¿tá? Creo que ahí que tenemos que poner el foco, pero manejando la pastura sin perder ni una hoja. ¿Tá? Entonces decimos, está bien, minimizo la carga, maximizo la preñez, maximizo el peso de destete, maximizo el peso, la ganancia diaria del animal en la recría. ¿Tá? Lo que tengo como obligación es que no se me pase el pasto. Bueno, ¿tá? Eso es ajustar los requerimientos, podrá ser flecha para abajo, flecha para arriba. Y ahí depende de cada uno, quienes son más conservadores harán flechita para abajo, y quienes son más arriesgados para la flechita para arriba. Después, quién tiene la razón, no se sabe, porque lo van a ir diciendo la misma vida y el paso del tiempo. Conclusiones. Me parece muy importante entonces presupuestar en función de requerimientos, el ajuste de carga en función de la materia seca requerida y ofrecida y no en unidad. Y dentro de los objetivos específicos, creo que el principal, el de sistema, es aumentar la producción del campo natural en cada sistema. ¿Tá? Parece teórico, folclórico, pero no es así. Después que uno se lo define, ¿tá? Todo te va a llevar a eso y eso va a mejorar la producción de carne, porque nadie va a querer aumentar la producción de pasto por sí. ¿Tá?
En realidad, lo vas a ir aumentando o te pones ese foco en la medida que estés convencido que realmente eso te está haciendo producir más carne, ¿no? Pero entonces, el primero, me parece, es aumentar la producción del campo natural. Es decir, cada tecnología que voy a hacer a partir de ahora, todas son para mantener la calidad del campo tal cual, y a mediano plazo empiezo a ver cómo lo mejoro. Lo mejoraré en 100 kilos, 200 kilos de materia seca por año, no sé cuánto, pero lo mejoro, no lo degrado, ¿tá? Sé que es mi recurso más barato, ¿tá? Y el que me da competitividad. Porque cuando las papas quemen, ¿tá? La manera más barata de producir va a ser con el pastito. Cuando todo está en alza, podemos darnos los gustos, ¿tá? De ponerle grano y aumentar la carga, etcétera, ¿tá? Porque el negocio lo banca, ¿tá? Pero si sin querer o queriendo nos pasamos 6, 8 o 10 años con cargas demasiado altas, después eso nos va a cobrar, ¿tá? Hoy, por suerte, gracias a Dios, a la naturaleza, llevamos ya el quinto año bueno, ¿no? El 10, el 11, el 12, el 13, arrancamos el 14, que es algo yo por lo menos nunca he visto, ¿no? Entonces, bueno, sepamos capitalizar esto, pero por las dudas, saber de que no estamos dentro de una normal, ¿tá? No es lo normal esto. Al menos si miramos, digo, la información del clima los últimos 30 años, es muy difícil que esto se repita. Ojalá se repita y siga así, pero... perdón. Aumentar su uso, o sea, del pasto y su transformación. La transformación es donde entra la suplementación, ¿tá? Hay que usar suplementación. Yo sí, estoy convencido que hay que usar suplementación, ¿tá? ¿Cuáles son los pasos o los escalones? Y tenemos el primer escalón, que es para mí la suplementación proteica, ¿tá? De bajo volumen, de bajo costo, porque siempre al rumen, le diría, el 90% del año al rumen le falta proteína, ¿tá? Serán 2 meses donde la proteína que está en el campo es suficiente para el rumen. Pero también hay escalones que le falta al rumen y le falta al animal, ¿tá? Pero está un piso de sales proteinadas, un segundo piso de combinación de sales proteinadas y sales minerales, que eso dependerá de la característica de cada campo, ¿tá? Pueden haber campos que no precisen sales minerales en un nivel de producción porque son excelentes, no sé por qué, está por las características del propio campo, la concentración de minerales, la concentración en su pastura, pero en la mayoría de los casos hay respuesta a la suplementación mineral, sobre todo en la cría, ¿tá? Por la calidad de los celos, el peso de del ternero, la historia de la vaca, su estado nutricional, más allá de su estado corporal, ¿tá? Y bueno, en la medida de los objetivos productivos que cada sistema se va poniendo, pasará de suplementación proteica o mineral a algo de suplementación energética, hasta llegar al techo que sería corral, ¿tá? Pero todo ese intermedio, ¿tá? Hay un camino para recorrer, ¿no? En la cría aumentar el peso de destete, creo que ahí hay un objetivo bien importante, que es aumentar el peso de destete promedio a 180 kilos, ¿tá? Y que todos los terneros sean viables, ¿tá? Porque lo que no sirve a veces es decir, tengo 88% de destete, peso de destete 140 kilos, y de los terneros a su vez tengo el 20% que pesan menos de 110 kilos y chiquitos, que me da hasta vergüenza venderlos o presentarlos. O sea, es muy distinto decir, tengo X porcentaje de destete, los terneros pesan 180 kilos, todos los terneros son vendibles y tienen un precio de mercado real tal cual se refleja, ¿no? Y cambia totalmente después la característica de la recría, o sea, el costo de la recría, ¿no? O sea, creo que es importante, de nuevo, el porcentaje de destete es relevante, sí, es relevante, pero más bien ir a kilos de ternero destetado por hectárea. ¿Y cuál es el peso mínimo de ternero de cada generación? ¿No? Cuando se habla en el Uruguay de 3 millones de terneros, capaz vamos a tener, ¿qué es mejor? ¿3 millones de 130 kilos o 2 millones de 160 de 180 kilos? O sea, los kilos en el Uruguay es lo mismo, 3 millones de 130 que 2,16 de 180. Para el productor es mejor, para el país podremos decir, bueno, pero capaz que no es tan bueno porque tendríamos 840.000 terneros menos para faenar. Bueno, capaz que sí, pero esto también te va a acelerar el ciclo, ¿tá? Y al final la faena va a terminar siendo la misma, ¿tá? Pero con menos riesgo, más ajustada, ¿tá? Y con más poder de negociación, ¿tá? Porque con alta carga y muchos animales, si hay algo que pierde el sector de producción es poder de negociación,
¿tá? Con baja carga y animales sanos, si hay algo que agarrar es poder de negociación, ¿no? Y hoy, puntualmente hoy, creo que estamos con una carga sumamente elevada para las condiciones de Uruguay. Por suerte nos agarra luego lloviendo y hay mucho pasto, y esto le está dando algo de poder de negociación al productor, y así mismo los precios bajan, o sea, ¿no? Entonces creo que hay que estar con el sistema un poco más preparado, ¿tá? Para este tipo de cosas. De nuevo estamos en un negocio, como todo hay que generar valor, y ahora el uso del pasto puede ser independiente de los precios, ¿no? Esto lo que quiero decir es que definamos un sistema de producción, definamos cómo vamos a transformar el pasto en carne, que sea lo más flexible en todo caso en función de si los precios suben o bajan, ¿tá? Pero que no lo definamos en función del precio de venta, a ver qué tipo de pastoreo vamos a hacer, ¿no? O sea, definir un sistema y trabajar y seguir ahí, ¿tá? En todo caso que tenga pequeños ajustes para que si las situaciones comerciales son excesivamente buenas, podamos capitalizar algo. Y el sistema a definir va a estar en función de las capacidades físicas, o sea, de los recursos, tipo de campo, productividad del campo, características del campo, económica, financiera, cuánto puedo gastar, cuánto puedo invertir, cuánto puedo esperar, las ambientales, hasta cuándo puedo degradar o no, y de gestión, ¿tá? Que son las operativas reales, o sea, lo que realmente me va a dar eficacia a lo que planteo, o que realmente tengo una probabilidad alta de lograr lo que voy a escribir que voy a lograr, ¿no? Entonces, en concreto, yo creo que el sistema de producción de carne no hay que complejizarlo. Yo creo que es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Nos ponemos ansiosos porque es un negocio y hay que generar valor, y los costos suben y aprietan, y ahora vamos a ver cómo organizamos para pagar los costos, entonces uno se pone así. Pero hay características básicas del negocio que no las podemos cambiar, que son, el campo natural no lo vamos a cambiar, o sea, independientemente de los precios no lo vamos a cambiar, y si nos ponemos nerviosos, entonces bueno, a ver cómo es lo mejor. Después definiré mi sistema de producción, de nuevo esto en función de los recursos, lo que me gusta hacer, lo que puedo hacer, la gente que tenga, mi capacidad económica, lo armo y largo, y voy, ¿tá? ¿Qué es lo que me puedo perder? Bueno, que si viene un precio muy alto, capaz que no estoy preparado para captar eso. Bueno, a ver, armémoslo, le demos cierta flexibilidad para poder captar. Pero todas nunca vamos a ganar, alguna vamos a perder en cualquier situación. Y ahí creo que después cada empresa define justamente, según su grado de tomar riesgo, con la carga una flechita para arriba, la carga una flechita para abajo, ¿no? Y bueno, nada más, la idea era comentarle esto, muchas gracias.